¿De qué vamos a tratar este webinar? Empezamos así el webinar. Este webinar es avanzado de Data Science end-to-end, que significa de inicio a fin. Como dice, ¿no? Analizaremos casos de estudio con data real. Esto será en vivo. Iniciaremos desde inicio a fin. ¿Qué se refiere a este inicio a fin? Así que iniciaremos, imaginen que les comparte el negocio donde se encuentran una data o tal vez están en un concurso de datos, entonces lo mucho que le van a pasar es la descripción y la data y nosotros tenemos que iniciar de ahí, ¿no? Partir. Entonces justo eso, esto va a servir de apoyo tanto para los nuevos que se sumergen en esto, como abordar un problema de datos desde inicio y y eso, y hasta lograr los objetivos, ¿no? El fin sería el objetivo. Ahorita vamos a ver cómo es la metodología, un poco esto para definir los objetivos. ¿Qué ventajas tiene este webinar, no? Un poco van a haber exclusivos hacks que manejamos, van a haber unos paquetes RTOP que se utilizan en términos de coding o gráficos y también mejores prácticas en coding. Estos son los puntos que vamos a ver en cada caso de estudio o cada problema que abordemos. Vamos a leer los datos, vamos a manejar los datos, que viene a ser data wrangling, vamos a ver un poco de calidad de datos, data cleaning. Si bien no se va a mencionar, pero sí se va a ejecutar, ¿no? Cuando veamos los casos de estudio. Vamos a ver la visualización de datos, un poco de data storytelling y por último los insights analíticos. Y este es justo todo el proceso, o sea, todos estos puntos que ven y muchos más lo vemos en los cursos que brindamos. Por ahora no estamos brindando, estamos pensado abrir o retomar de acá a 1 o 2 meses. Y como lo mencionamos, vamos a ver paquetes top. Es probable que algunos no los conozcan, pero y así los meten o los incluyen en su portafolio ustedes cuando analicen código en R. Y bueno, mejores prácticas en coding. Entonces vamos a ver un poco la metodología, cómo es esta metodología, espero que les agrade la verdad. Eh, Acá tenemos 3 ruletas. Acá tenemos 3 ruletas, donde la primera ruleta vamos a escoger o se va a escoger aleatoriamente o a la suerte el caso de estudio que vamos a ver. En este caso tenemos un problema de A/B testing, el otro es de credit score y el último es de análisis RFM. Hasta el momento tenemos 3. Tenemos pensado agregar como muchos otros casos, tal vez 5 o hasta 10, pero por ahora tenemos 3. ¿Qué les parecerá interesantes, como es el análisis RFM, el A/B testing, credit score? Cada uno, no se preocupen, viene con un poco de descripción. Luego de escoger eso, vamos a coger otra ruleta en la cual nos va a definir el objetivo en sí. El objetivo es un poco lucir esto, el tema de gráficos, ¿no? O sea, todo análisis, recordemos que todo análisis que realicemos y cuando lo presentemos, normalmente lo presentamos en gráficos, ya que recordemos que verlo de gráfica es mucho mejor que, digamos, mostrarlo en formato tabla, ¿no? Entonces, eso justo lo vamos a hacer. Y por último, se ha agregado una ruleta más en la cual vamos o voy a hacer lo que es un script R o un R Markdown. Esto claro, aleatoriamente. Entonces, iniciamos con esto. Acá escogemos qué caso de estudio. Entonces, vamos como primer caso, vamos a ver Credit Score. Y el objetivo que vamos a ver aquí o realizar dentro del Credit Score. Ah, perfecto. Vamos a hacer un Credit Score, vamos a hacer un gráfico head map. Y esto lo vamos a realizar en R Markdown. Sí, R Markdown. Entonces vamos a iniciar con esto. Si me escuchan bajo, igual me comentan, por favor. La idea es que todos me escuchen y se capten. Entonces, vamos a iniciar primero con el Credit Score. Les voy a comentar un poco esto. Acá tengo la data que viene a ser el Credit Score. Vamos a hacer un poco como todo, ¿no? Cuando abordamos un problema, primero tenemos que saber
el contexto y el diccionario de variables, ¿no? El Credit Score Classification, el puntaje crediticio de una persona determina la solvencia crediticia de la persona. Ayuda a las empresas financieras a determinar si puedes pagar el préstamo o crédito que estás solicitando. Entonces aquí nos compartieron la información donde tenemos, ¿no?, las variables y los nombres que significa cada variable. Por ejemplo, tenemos el nombre de la persona, la edad de la persona, el número de seguro social, la ocupación de la persona, el ingreso anual y así sucesivamente. Entonces, esto se les recomienda y esto cuando brindamos nuestras clases recomendamos esto. Esto es clave. Si no tenemos esto, no podríamos avanzar en nuestro análisis o avanzaríamos a ciegas. Entonces, empecemos. Como hemos visto, nos ha salido para este caso Credit Score. Vamos a hacer un análisis o un gráfico de headmap y eso en función a un R Markdown. Entonces, esto lo vamos a partir de cero. Vamos a crear nuestro R Markdown. En tema de cuando trabajamos en Markdown, yo sugiero bastante que esto lo trabajemos en modo visual. El modo visual lo trabajemos haciendo clic acá. Este igual no ayuda mucho porque esto vamos a iniciar de cero. Entonces lo primero que sería cargar nuestros datos. Que lo grabamos. Análisis le ponemos esto. Lo grabamos, claro, se recomienda bastante que el R Markdown lo guardemos en la carpeta. Entonces aquí lo vamos a guardar en la carpeta Credit Score, donde está. Aquí le voy a cargar un poco de formato. Aquí vamos a empezar con las librerías. Las clásicas o las comunes para cargar datos serían, ¿no?, read XL, eh, read R. Primero observamos, ¿no?, nuestra data, qué formato tiene. Es un CSV, entonces para ello utilizamos la función read-csv. Data, credit score. Ahí vemos que justo esto, ¿no? Y esto van a ver que les ayuda bastante porque son varios problemas que uno se enfrenta cuando inicia con esto, ¿no? Por ejemplo, supuestamente esto se debería leer, pero vemos que está el error. El tema acá es que no estamos definiendo nuestro directorio. Entonces, para definir el directorio sería de forma. Y ahora, como logramos ver, los datos se han cargado, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco la estructura de los datos. Vemos que no está cargada esta función, entonces esto se utiliza con el paquete deplear. Entonces, el primer objetivo ya está logrado, ¿no? El primer objetivo de todo data scientist, analista de datos o toda persona que maneja datos es, primero, cargar los datos correctamente, ¿no? Hemos cargado los 100.000 registros que tienen 28 variables. Entonces, aquí empezamos un poco, vemos la estructura y ahora proseguimos a nuestro análisis de headmap, ¿no? Entonces, acá lo vamos a poner otro título, carga de datos. No es Gmap. Entonces nosotros no vamos a crear variable por variable, ¿no? Varios Gmap. Un poco para orientarnos en esto y cuando queremos hacer presentaciones nos preguntamos nosotros mismos, o sea, ¿qué variables serían importantes para un headmap, ¿no? Un poco para referencias. Igual, la idea de este webinar es un poco que conozcan, ¿no? O sea, para personas que inician de cero, otros tal vez, por ejemplo, les comento, un headmap es básicamente o normal realizar dos variables categóricas en el eje X y eje Y y en el centro el tema de los valores, ¿no? Headmap.
pero igual les voy a ilustrar algo rápido. Como les decía, esto va a ser como desde inicio, para que vean cómo se resuelve desde inicio, ya sea con poco o bajo conocimiento intermedio o avanzado. Como vemos, el Gmap es de esta forma, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos acá C-Code para ver el código. Digamos que no me ayuda, no me está ayudando tanto esto, ya que me muestra la función y de frente grafica la data. Entonces lo otro es, entonces GeoMTile, ¿no? Este también no lo menosprecien y recomiendo bastante en los cursos, o sea, utilicemos la herramienta que tenemos, ¿no? Google. Entonces acá, suficiente con esto. Creo que es GeoMTile. Un poco como les decía, definimos, para hacer un Gmap, en realidad necesitamos tres variables, eje X, eje Y, como vemos, categórica, categórica, y en el centro, numérica, ¿no? Entonces, ¿quieren? Se pueden llevar esta data, este código. Copiamos acá. Y la idea es que nosotros tengamos esta estructura, ¿no? Variable uno, variable 2 y el valor. Entonces nosotros tenemos que recrear en función de eso. Parece que alguien iba a entrar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya que tenemos el código que headmap, tenemos que ahora escoger, ¿no? ¿Qué variables o qué análisis le gustaría a nuestro stakeholder, ya sea nuestro jefe, nuestro gerente de área, de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ello nos enfocamos en las variables, o sea, tenemos que saber qué variable, qué es lo que significa cada variable y qué variables más son las más relevantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tema de meses, el tema de nombres, el tema de edad, eh, SSN. Disculpen, ahí agradecería si se pueden silenciar, solo eso. Ya, pero antes de empezar esto, igual, les repito, o sea, son libres de comentar, yo lo voy a leer. Entonces, algo que siempre nos preguntamos, ¿no? Cuando cargamos los datos, ya lo cargamos los datos, pero viene otra pregunta, siempre recomiendo, preguntémonos de inicio, no para cuando llevo un análisis, siempre me pregunto este, que el otro, que este, que el otro. Entonces, si bien hemos cargado los datos, eso no significa que la data esté cargada o esté, digamos, perfecta u ok. ¿Por qué? Tenemos el Customer ID, ¿no? El Customer ID que viene en realidad a ser el cliente. Y miren qué es lo que pasa. 3392, 3392, 3392, 3392. Entonces aquí lo que logramos ver es que el cliente se repite, ¿no? Y si nosotros hacemos un análisis así tomando esta data tal cual, estaríamos errando, ¿no? Estaríamos errando, haciendo un error en los cálculos. Entonces nosotros tenemos que hacer una limpieza de esta data. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener la data a nivel de cliente. Pero primero seleccionemos nuestras variables de interés. Por ejemplo, qué es lo que nos gustaría mostrar? Tal vez para esto vayamos acá. Un análisis interesante tal vez sería mostrarle el ingreso anual. Tomemos esta variable, annual income. Este sería, digamos, value. Ahora definimos nuestro eje X y eje Y. Eh, la ocupación de la persona, el número de cuenta bancaria de la persona. Ok. Entonces, otra cosa que nos podemos ayudar para no revisar uno por uno es aprovecharnos o tomar ventaja de los datos que hemos cargado, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que nuestro head map incluye dos variables categóricas y una numérica, y ya tenemos nuestra variable numérica definida, entonces nos falta definir las categóricas, ¿no? En este caso, nosotros nos enfocamos en lo que son tipo character. En este caso tenemos tal vez la ocupación, ¿no? Una ocupación en base al ingreso sería interesante ver, ¿no? Entonces ya tenemos otra variable, occupation.
De repente ahí, ¿no? Sabemos, o sea, quién tiene o qué tipo de ocupación tiene mayores ingresos, solamente tomando esa variable, ¿no? ¿Qué otra variable podríamos tomar como categórica? Por ejemplo, tenemos el tipo de loan, type of loan. Este sería los tipos de préstamos tomados por la persona del banco. Entonces aquí vamos a hacer un análisis de calidad de datos. ¿Con qué fin? Con este fin, ¿no? Porque si nosotros filtramos esto, y imaginemos que acá tomamos esta variable, type of loan, que en teoría es una variable categórica, pero veamos qué pasa. Def filter customer ID, y solamente seleccionando las variables que nosotros vamos a analizar, ¿no? Annual income, occupation, type of loan. Entonces vemos que el ingreso anual, este es correcto, ¿no? El ingreso anual de una persona debería mantenerse constante, que es justo lo que verificamos. La ocupación también todo se permanece. Pero ¿qué vemos acá? El type of loan, miren que les comento, o sea, si bien he revisado esto, no le he revisado tanto a detalle. Pensaba que iba a ser un poco más, tal vez, sencillo. Pero aquí lo vemos, ¿no? Vemos que Type of Loan, digamos, yo esperaba que tenga esto Auto Loan, Credit Builder y Personal, pero vemos que está todo en uno solo, ¿no? En un solo valor. Pero ¿qué es la ventaja, digamos, que nosotros tenemos? Que si yo le hago un distinct a esto, solo me queda un valor, ¿no? Y para, digamos, la variable categórica sería acá, tal vez el número n tipos de préstamo, ¿no? Es lo que nosotros podemos calcular. Tipos loan, que sería los tipos de préstamos tomados, sería el número de tipos de préstamos. Y entonces ya tenemos todas nuestras variables, ¿no? Ya tenemos nuestras variables. Entonces nosotros lo que sigue es calcular eso, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Entonces, ya definimos nuestras tres variables. Entonces lo que sigue ahora es esto, ¿no? Tenemos que crear nuestras variables annual income, occupation y n tipos préstamos. Entonces para ello nosotros que tenemos que seleccionar, esto recomiendo bastante y esto, o bueno, esto es lo que hago yo, por ejemplo, tomo uno y como veo que hay duplicados, lo que hago es poner esto en comentario y ya tenía o ya tengo esto, data filtrada, ¿no? Es decir, ya he borrado los duplicados. Pero otra parte importante, ¿no? Tenemos que verificar. La parte de verificar, la parte de verificación es importante. O sea, una parte de hacer el código es buena, pero la parte de verificación es más importante y es un poco más complicada. Entonces, ¿cómo verificamos aquí que, que cada registro es un cliente, ¿no? Entonces acá le vamos a poner acá Customer ID. Y simple, le hacemos un count, customer ID. Si nosotros hacemos este cálculo, o sea, count, la función count nos va a devolver la cantidad, o sea, la cantidad que hay por cada ID de cliente. Entonces, si nosotros hacemos esto, no debería salir todos con el valor de uno. Si es que no sale o si hay más, habría duplicado, ¿no? Y habría otro análisis que hacer. Entonces, hacemos esto. Si bien aquí a primera todos nos salen el valor de uno, que es perfecto, la verificación no acaba. ¿Cómo verificamos eso? Extraigo mi vector de cantidades, porque esto puede estar tanto ordenado como no ordenado, o mejor dicho, no está ordenado esto, y le hago un table. Entonces ahí sí ya tenemos verificado, porque yo al hacer un table estoy extrayendo el vector de cantidades, y como veo que solamente tiene un valor, solamente tiene un uno. Entonces esto está ok. O sea, nuestra data, ahora sí, haciéndole distinct a estas tres variables, ahora sí está al nivel de cliente. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a dejar esto por acá. Vamos a borrar esta parte. Entonces, ya tenemos nuestros ingresos anuales. Esta variable que es justo la que necesitamos. La variable occupation también la tenemos. El type of loan. El type of loan, nosotros tenemos que hacerle una transformación.
Por ejemplo, la tenemos que transformar a n tipos préstamos. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Vamos a llamarle esto de F2. Como ven, este es un... Tiene en realidad su dificultad esto. La verdad es que vamos a ver si lo logramos hacer en este poco tiempo. Yo en realidad quería hacer dos casos, pero vamos a ver qué tal nos va. Entonces, un poco para saber cuántos tipos de crédito se pidieron sería esto, ¿no? Contar. Contar, por ejemplo, esto, ¿no? Si tenemos una coma, dos comas, tres comas, entonces sería, ¿no? Un producto, dos productos, tres productos, cuatro productos. Entonces sería el número de comas más uno nos devolvería la cantidad de productos, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Vamos a crear esa variable. Mutate en tipo préstamos sería igual a str-count. Para esto vamos a necesitar este paquete, string r. El patrón, primero cargamos esto, vamos a utilizar esta variable typeOfLong. El patrón que va a cargar, que va a contar va a ser esto. Entonces aquí un poco verificamos, ¿no? Verificamos esto. ¿Cómo le hacemos esto? TypeOfLong. Y luego n tipo préstamos. Verificamos si está correcto esto. 1, 2, 3, 4. Entonces acá no debería haber 4, ¿no? Esto simplemente le hacemos, le agregamos más 1 a esto. Creo que con esto ya. Y ahí está, ¿no? Tenemos acá 4. Por ejemplo, Credit Builder Loan, acá sería un producto, entonces esto está correcto. Auto Loan, Not Specified. Serían tres tipos de préstamo. Recordemos, si está apuntado aquí, por más que diga no especificado, entonces es otro tipo de préstamo. No sabemos, pero sí se ha hecho un préstamo. Not Specify, no data. Entonces aquí, en el caso de no especificado, deberíamos entender, ¿no? Deberíamos entender o suponer que ha pedido un producto, pero no está especificado. En cambio, no data sí sería un caso distinto, ¿no? Si es un caso distinto, en este caso debería ser n tipo de préstamos igual 0, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que hacer una transformación. Entonces lo que sigue es hacer esa transformación. ¿Cómo lo hacemos? Igual, hacemos mutate n tipo préstamos, if else, type of loan igual a no data. Entonces esto que le ponga 0 y en caso contrario que le ponga en tipo préstamos. Igual verificamos esto. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí tenemos el número correcto. O sea, nosotros este es nuestro objetivo, tener el número correcto de la cantidad de préstamos. Aquí tenemos 4 préstamos. Aquí tenemos 1, que es correcto. Aquí tenemos 3, que es correcto. No specify, bueno, este es 1. Y cuando es no data, tenemos 0. Vamos a ver en el tail. De repente nos sorprende algo, pero creería que no. Para ver si es correcto. 1, 2 préstamos, 3 y 4, ¿no? Entonces está bien, no especificado. Esto también cuenta como 1. El último, 1, 2, y acá tenemos 2, ¿no? Entonces todo esto está correcto, ¿no? Luego que tenemos esta data, nada, ya tenemos la data ya lista. Entonces lo que sigue es ahora graficar. Entonces tenemos esto de F2. Esto lo vamos a llamar de F2 y borramos esto. De F2. Ah, aquí nosotros siempre vemos la estructura. Aquí tenemos dos variables, ¿no? Y en realidad necesitamos cuatro. Lo que pasó era que
Hemos seleccionado acá. Sencillo, borramos esto. Y ahora sí tenemos nuestra data, ¿no? Customer ID, annual income, occupation y type of loan. Un poco para ver, o sea, luego pasamos a graficar, luego que sigue es graficar, ggplot. Claro, tenemos que cargar el paquete ggplot. Ahí ustedes para que una sugerencia en caso de que, por ejemplo, acá en este caso es sencillo, ¿no? Porque el código no es mucho, pero en caso, digamos, que ustedes trabajen y tengan que subir tal vez esto sea 1000 líneas, 2000 líneas, 3000, ustedes tendrían que subir así luego un buen tiempo, ¿no? Yo les recomiendo de acá que se apoyen, eh, que utilicen este acá se llama Outline. Entonces ustedes cuando se hacen clic acá, de frente lo va a llevar a la sección, ¿no? Librerías, le damos clic acá, librerías. Nos damos clic acá, análisis, y nos devuelve acá. Entonces es como sugerencia. Cargamos el paquete, hemos cargado el paquete, ahora graficamos x igual occupation y va a ser igual a n tipo préstamos y como field va a ser annual income. Recuerden que están libres a comentar cualquier duda. Entonces, hemos logrado la gráfica, ¿no? Ahora yo les hago la pregunta, para un poco ser un poco interactivos, ya que notamos un poco de timidez. ¿Qué cosa ustedes agregarían en este gráfico? ¿Qué creen que mejorarían? Con toda confianza. ¿Les parece bien este gráfico? ¿Qué creen que falta? ¿Qué agregarían? Por ejemplo, tenemos el ingreso anual, N tipo préstamos. ¿Qué recomiendo bastante esto? Si en caso no, tal vez no nos preguntemos algo nosotros, pongámonos en el lado del stakeholder, ¿no? Cuando lo presentemos, presentamos esto al stakeholder, pónganse ahí en su cabeza, actúen como el stakeholder. Uno cambiaría tal vez el tipo de título, pongo un poco más de estética. Aquí están con guiones, no tiene que haber guiones, sino eh, espacios, ¿no? Espacio. Y no ponerle N tipo, tal vez ponerle número como letra. Pero ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que se puede mejorar así o no está bien presentado? Es esto, ¿no? Vemos que aquí tenemos, las ocupaciones no se ven claras. Entonces, aquí cuando hay varias ocupaciones, uno es que lo podamos extender de esta forma. Ahí se ve mucho mejor, ¿no? Ahí se ve mucho mejor. Ahí tenemos el accountant, arquitecto, desarrollador, doctor, ingeniero, journalist, lawyer, manager, mechanic, scientist, teacher, writer. Entonces, aquí de repente son muchas ocupaciones en las cuales nos vamos a basar. Entonces, aquí otro, nos podríamos enfocar solamente en algunas, ¿no? Las prioritarias. Y entonces, ¿cómo basamos esto? Sencillo, miremos. Vamos a hacer esto. O sea, este es un artificio. Otra forma es que la pongamos, ¿no? Pongamos toda la data. ¿Cuál es otra sugerencia? Recordemos que si bien esto, por ejemplo, tenemos ocupación y tipo de préstamos, fill annual income. ¿Ustedes saben qué valor es esto? Porque tenemos de journalist y número tipo de préstamos, tenemos em, varios, ¿no? Son varios que se repiten. Journalist con cero tipo de préstamos y tenemos el anual, el ingreso anual. El ingreso anual es la suma, yo les hago la pregunta, es la suma, el promedio. Entonces no hemos hecho esa transformación aún, ¿no? Lo que podríamos hacer ahí es tal vez una transformación. Y otra transformación, como vemos aquí, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos 9 tipos de préstamos. De repente podemos agrupar esto, ¿no? De 0 a 3 préstamos, entonces lo que sigue que es un poco darle estética y esto, ¿no? Tal vez N tipo de préstamos, N tipo de préstamos lo podamos agrupar en, como va de 0 a 9.
Entonces aquí entra una función muy importante, el summary. El summary van a ver que es muy importante. Acá lo que analizamos en el tipo de préstamos, que es justo lo que vimos, que va de 0 a 9, la mediana es 3. Entonces tal vez una agrupación sería esto, ¿no? En el tipo de préstamos de 0 a 3, tal vez de 4 a 7, pongámosle. Y por último, de 8 a 9. 0 a 3 o de 4 a más. Pongámosle dos categorías. Y en el tema de occupation, veámoslo así tal cual, dejémoslo así por ahora, pero hagamos esta transformación. Entonces lo que sigue para hacer esta transformación sería de esta forma, ¿no? De F2. Mutate, vamos a crear una variable. En este caso vamos a ponerle n préstamos group, agrupado, que sería, para esto vamos a utilizar case when. Cuando n tipo préstamos es menor o igual a 3, entonces esto que le ponga pocos préstamos, pocos préstamos. Entonces aquí vamos a hacer otro. Cuando el número de préstamos es mayor a 3, entonces acá muchos préstamos. Mayor a 4, y esto lo vamos a poner de 0 a 3. De 0 a 3 préstamos. Y esto lo vamos a guardar, claro, en la misma base, ¿no? De F2. Entonces luego de ahora ya tenemos esto, ya hemos generado nuestra data, o sea, hemos generado una variable, pero algo importante a tener en cuenta, ¿no? Ya tenemos de 4 préstamos, de 0 a 3 préstamos. El tema del ingreso anual, ¿no? El ingreso anual no sabemos si está haciendo la suma, si está haciendo el promedio. En realidad lo que nos gustaría para representatividad del sueldo sería cálculo de promedio, ¿no? Entonces lo que seguiría sería esto, ¿no? Tenemos que hacer una estructura, o sea, un data wrangling ahí intenso. Sería un group by n-préstamos group, luego por occupation y por último summarize mean income anual. Mean annual income. Esto lo hacemos así, annual income. Y esto lo grabamos como un DF3. Veamos qué nos sale en DF3. El DF3, ahora sí ya tenemos el ingreso anual promedio por cada el número de préstamos y la ocupación. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Siempre cuando hagamos un group by, siempre hagámosle un ungroup. Entonces aquí sencillo, le hacemos un ungroup. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí la tenemos en formato tabla. Y luego lo que esto podemos hacer, llevarla acá en F3. Reemplazamos nomás nuestra data, occupation en el eje X. El número de préstamos acá vamos a ponerle n préstamos group. Y acá mean annual income. Y veamos qué tal nos sale. Entonces aquí hemos encontrado un insight importante, ¿no? Miren lo que hemos encontrado. Curiosamente, en esta data que tenemos, ¿qué hemos encontrado aquí? Un poco esto. Que el ingreso anual es de aquellas personas, ya sea indistinto, como vemos ya en la mayoría de casos cumple, indistinto de la ocupación que tiene, una persona que tiene o que pide préstamos de 0 a 3, vemos que sus ingresos son altos, ¿cierto? Recordemos que cuando es más claro es más alto el ingreso anual. Entonces, digamos, cosa que uno no se espera cuando ve la data, ¿no? Cuando no ve la data, por ejemplo, si le preguntamos a alguien, una persona, quién tendría más ingresos? ¿Alguien que se hace más préstamos o alguien que se hace menos préstamos? Al menos yo diría alguien que se hace más préstamos. Pero aquí en la data vemos que aquellas personas que se hacen pocos préstamos son aquellas personas que tienen un ingreso anual alto, ¿no?
Entonces, ¿cuál es tal vez una posible actividad o acción que haría en este caso el banco? Sería ofrecerle tal vez una línea de crédito, una tarjeta de crédito o darle mucho más préstamos a aquellos que tienen pocos préstamos, ¿no? Ya que tienen un ingreso anual alto. Entonces, igual, en este caso no tenemos eh, temas con el eje X, solamente en este caso acá, pero es algo, digamos, insignificante, por así decirlo, pero igual se puede arreglar esto. Esto en este caso le daríamos un poco de estética, ¿no? ¿Cómo le damos estética? Le vamos a dar estética ahora. Y vamos a ver cómo cambia esto. Labs. Ahí tenemos una pregunta, creo. ¿Es posible armar en la gráfica una etiqueta para ver aparte del color el valor de ingreso dentro de las mismas barras? Claro, sí, eso sí se puede. Permíteme, déjame verlo. Pero primero vamos a apuntar eso ahí. Agregar los valores. Agregar el ingreso promedio. Entonces vamos un poco a la estética. Por ejemplo, acá sería la ocupación. Esto ya lo hacemos en español. En el eje Y sería cantidad de préstamos, ¿no? Cantidad de préstamos. Ahí ya está cambiando. El título sería. Estos lo recomiendo bastante en tema de títulos. No pongamos el título en sí, sino eso pongámonos en el subtítulo. Hay un poco que tal vez se confunden, pero ya verán. En el título recomiendo bastante pongamos el insight. ¿Qué encontramos en insight o qué queremos destacar en esta gráfica? Esto, ¿no? Las personas con pocos préstamos son aquellas que tienen un ingreso promedio alto. Y en tema de subtítulo, pongamos tal vez ahí, ¿no? El título de la gráfica ¿cómo sería este nombre? Igual se pueden ayudar de acá. Correlation Map, esto no. Sería, a ver, ¿cómo sería esto? Sería el ingreso promedio, ingreso por ocupación y cantidad de préstamos, ¿no? Así sería. Veamos qué tal nos va eso. Y aquí igualito, ¿no? Nos falta un poco de estética. Entonces lo que vamos a hacer es esto. ¿Qué hacemos? Es momento de agregarle un dem. El dem es recomendable bastante porque le cambia esto un poco la estructura. Ahí son libres de escoger el dem. Vamos a darle un classic, tal vez. Un classic, sí. Un poco esto. Luego acá esto. Em, plot.title. Element guión. Ya. ¿Qué es lo que he hecho acá? Lo que he hecho acá es poner el título en este sentido, tal cual. Esto, cuando nosotros hacemos una gráfica, lo malo, por ejemplo, en ggplot, que lo pone el título acá, pero el título siempre tiene que estar acá, en este orden. Entonces, acá algo que les recomiendo es poner este código, ¿no? Que el título esté en este orden y esto en este lugar y esto lo hacen con este código. Como el título lo que queremos, es lo que queremos destacar, vamos a agregarle un poco, ¿no? Vamos a agregarle tal vez en negrita y vamos a agregarle el tamaño. Entonces esto lo hacemos así, plot.title, element-text, size, vamos a ponerle 30 tal vez, base bold, creo que el tamaño le pusimos un poco 25 o 20. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí luce como un gráfico ya profesional. Tenemos lo que queremos destacar, las personas con pocos préstamos son aquellas que tienen un ingreso promedio alto.
Y el título, ¿no? Como le decía, el título de la gráfica en sí lo pongamos como subtítulo, ¿no? Este es el ingreso promedio por ocupación y cantidad de préstamos. Ahora lo que decía hace un compañero es esto, ¿no? Poner, ¿cómo ponemos esto acá? Esto creo que era con un gem-label, pero igual, imaginémonos que no lo sabemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues, insert text in gem type. Ya vemos, por ejemplo, acá una referencia, ¿no? Gem-text. Entonces, probemos esto, no le damos vuelta, pero igual no está mal que le den unas vueltas. La verdad que en mi caso yo también lo hacía eso, así que no está para nada mal. Le agregamos esto y vamos a ver qué tal nos va. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Lo que pasa aquí es que si bien está poniendo los datos, eh, no está bien presentado, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿lo queremos de esta forma? Tal vez lo podríamos diagonal ponerlo en horizontal, ¿no? O en vertical. Creo que eso se puede. Text position. Creo que con este, a ver, vamos a probar. Creo que existe el parámetro angle. Ok. Entonces ya le hemos vuelto, ¿no? Ya le hemos vuelto este color. Mejor dicho, ya le hemos insertado los valores. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos en decimales, ¿no? Tenemos en decimales esto. Tal vez no quisiéramos en decimales o solamente un redondeo al número entero. Entonces es sencillo esto. Round. Y ahora sí está un poco chévere esto, ¿no? Y está un poco mejor formateado que el anterior. Entonces, tal vez, ahora, siempre hay un siguiente paso. Siempre, por más que sea último, le hagamos varias iteraciones, van a ver que siempre se puede mejorar. Entonces, otra forma de presentar esto, tal vez no presentarlo así en 5 dígitos, sino en miles, ¿no? A escala de miles. ¿Y cómo lo hacemos esto? Mm, vamos a ver. Min annual income. Le dividimos entre 1000, acá. Ya lo tenemos acá. Y miren lo que voy a hacer acá. Le voy a agregar acá un paste cero. Este paste cero está acá. Y luego le voy a agregar, como le dividí entre 1000, le voy a agregar esto, K. Qué raro. Bueno, parece que no está funcionando esta parte. Entonces, pero esta era una forma. Siempre hay, digamos, bueno, siempre hay que buscarnos la forma, ¿no? Cómo poner esto. Entonces, ahorita le tenemos esto. Label falta cerrar acá. Entonces aquí nuestro objetivo es poner esto, ¿no? Tal vez no tal vez, o sea, nuestro objetivo acá es escala de miles. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Sería acá, ¿no? La transformación. Nos vamos a nuestra data, df2, o mejor dicho, df3. Creamos nuestra variable. Entonces acá pongámosle df3, mutate, pongámosle income gráfico, pongámosle así. Entonces esto sería min annual income entre 1000. Le hacemos un round, luego esto, income gráfico, le hacemos un round, ya lo tenemos en redondeado.
Y luego que nos faltaría sería agregarle esto, ¿no? Acá sí funciona esto. Baste 0, coma, K. Y ahora sí lo tenemos esto, ¿no? Y esto lo guardamos de nuevo en nuestro data frame. Y ahora nos vamos acá. Y en lugar de poner min anual income, ponemos income gráfico. Y ahí está, ¿no? Mucha mejor presentación. Y ahora sí tenemos el ingreso, ¿no? Y justo nosotros podemos ver, ¿no? Y si queremos comparar y verificar esto, las personas con pocos préstamos son aquellas que tienen un ingreso promedio alto, vemos, ¿no? De 59 a 42, 59 a 42, 58 a 41, 58 a 42. De 60.000 a 41. Y es la diferencia significativa, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando en realidad de términos de 19.000 soles en promedio más alto a aquellas personas que tienen pocos préstamos. U otra característica que podríamos sacar aquí es que personas con ingresos altos tienen la característica de pedirse pocos préstamos, ¿no? No sé si tienen alguna consulta ahí. Entonces ahí hemos podido agregar lo que comentaba su compañero Víctor. Y eso es, ¿no? Entonces, esto como les decía es Este webinar, este tipo de webinar van a ser buenos porque ustedes como han visto, o sea, lo hemos iniciado desde cero. Y como le decía, para serles honesto, esta data sí le di una revisada, pero no esperaba este tipo de cosas que nosotros encontramos al inicio. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Vamos a ver esto acá, distinto. Vamos a esto. Esto, ¿no? Este tipo de data que normalmente no se encuentra, pero ya en mi experiencia en la data siempre esperémonos cualquier cosa, cualquier tipo. Entonces, pero esto lo hemos resuelto, ¿no? Y como han visto, se ha iniciado desde cero, hemos utilizado Google, un poco de lógica, un poco ver lo que quisiéramos demostrar, ¿no? Inside la selección de variables. Entonces, aún nos queda tiempo. Vamos a ver si podemos hacer uno más. Creo que hay una pregunta de alguien. Gracias, Víctor. Entonces, vamos a ver uno más. Vamos a cerrar esta parte de acá. ¿Cuándo iniciará el programa? ¿Qué costo? El tema de cursos. A ver, gracias, Julio, por las preguntas. Como hemos dicho al inicio, los cursos van a comenzar, tenemos pensado en este mes, en el siguiente mes o de acá a 2 meses, pero ya estamos armando algo muy bueno. O sea, aparte de lo que ustedes ven aquí, van a ver un plus también que le va a agradar y le va a ayudar bastante en lo que es su análisis. Entonces, estamos armando eso bien para beneficio de ustedes, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tuvieran tiempo. La verdad es que nos queda 10 minutos. Yo quisiera hacer un caso más, pero como ven, o sea, eh, miren, y es algo bueno y tenerlo en cuenta, ¿no? A veces uno dice, oye, una gráfica te salen 10, 5 minutos, 15, que te demoras tanto tiempo en generar tu data, todo este análisis, ¿no? Pero ustedes ven, miren, y eso que no hemos parado y siempre hemos estado ahí moviéndonos de un lado a otro, Google, iterando. Y miren, para generar esa gráfica nos ha tomado alrededor de un poco de 1 hora, ¿no? Claro, esto lo menciona o lo dice alguien que ya, bueno, ya tiene una buena experiencia con esto, ¿no? Pero digamos, alguien que es nuevo tomaría un poquito más, ¿no? Entonces, ¿es un programa completo? Sí, gracias, Julio. La verdad es que nuestro objetivo inicial es esto tanto para que ustedes vean, ¿no? Cómo iniciamos desde cero y cómo lo abordan. Entonces, yo les hago la pregunta aquí a varios. Yo seguiría si al menos se quedaran 10, pero les hago la pregunta aquí. Entonces, les diría que respondan con sí a aquellos que quieren continuar con esto. Entonces, hacemos un caso más, si no, ya nos quedaríamos ahí. Esto sería el webinar. Ahí vamos, 5, 6. ¿El curso tendrá certificación? Sí, la verdad es que sí, sí tienen certificación. O sea, el curso para adquirir el certificado, lo primero y lo básico es acabar con el curso.
Y el otro requisito es cumplir con las tareas o trabajos encomendados. Y eso. Pero igual, o sea, siempre nosotros apoyamos y estamos abiertos a cualquier consulta que tengan. Entonces, siempre ese es nuestro apoyo, ¿no? Nuestro apoyo, o sea, nuestro objetivo final es que ustedes, digamos, ustedes aprendan y se lleven, que le saquen jugo a esto, ¿no? Por eso en los cursos anteriores que brindamos siempre le decíamos, cuentan cualquier consulta adelante, son libres de consultar y nosotros les respondemos lo más rápido posible. Entonces, como le decía, necesito un mínimo de 10 para hacer un caso más, un ejercicio más, si no lo dejaríamos ahí. Vamos ahorita a 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltarían 3 más. Vamos a ver. Ok. Por eso sí vamos a continuar. Vamos a esperar que el resto está un poco timio. Así que vamos a ver por esos 7. Vamos a ver uno más. Miren, para nuestra suerte nos tocó un caso diferente. A/B testing. Ahora el gráfico análisis que vamos a hacer va a ser un... La verdad es que headmap es un poco complicado. Yo hubiera preferido un boxplot, un bar chart, un poco más simple. Bubble chart. Y esto lo vamos a hacer en un script R. Entonces vamos a movernos un poco rápido, espero, la verdad. Nos tocó en este caso, en esta oportunidad, un A/B testing, un caso de estudio de A/B testing, bubble chart y script R. Entonces nos vamos a esto. Create score. Vamos al caso de A/B testing. Como es un script R, tenemos nuestro R, ¿no? Creamos acá un script nuevo. Recuerden, la combinación de teclas es Control, Shift, plus N. Y con eso ustedes crean un script. Pero lo que sigue es ahora guardarlo, ¿no? Tenemos que guardarlo en el directorio. En este caso lo guardamos en el directorio A/B testing. Acá lo guardamos, pongámosles A/B testing. A/B testing. A/B testing. A/B testing webinar, pongámosle así. Ok. Entonces, primero ya hemos grabado esto. Lo que sigue es nuestro directorio. Definimos nuestro directorio. Como esto ya lo tenemos acá, vamos a llevarnos no nomás para ahorrarnos esto. Definimos nuestro directorio. Definimos el directorio. O el otro, mejor sí, directorio. Creo que hay una consulta. Luego siguiente es las librerías, ¿no? Las librerías. Vamos a hacer un poco acá. Librerías. Librerías clásicas son principal, ¿no? Basémonos en la data que tenemos. Tenemos control y test. Ah, bueno, antes la descripción, disculpen. ¿Qué es el A/B testing? No sé si alguno ya lo habrá escuchado, ¿no? El A/B testing son pruebas que realizan las empresas. ¿Con qué objetivo? El objetivo es este, ¿no? Encontrar nuevos clientes, comercializar sus productos, obtener un mayor alcance o cualquier cosa que ayude a una empresa a convertir la mayoría de sus clientes objetivos en clientes reales. ¿Cómo se entiende este A/B testing? A/B testing, digamos, prueba uno y prueba 2. La prueba A normalmente se relaciona, digamos, lo que comúnmente hace la empresa. Entonces entiendes eso, ¿no? Lo que comúnmente hace la empresa, lo que ha hecho durante bastante tiempo. La prueba B es un cambio o una innovación que ha hecho la empresa. Y pongámosle un caso, ¿no? Imagínense que hasta la actualidad la empresa solo le vendía a personas de 18 a 40 años. Ahora se le está vendiendo a personas mayor a 40 años, que sería la prueba B. Entonces están innovando, ¿no? Entonces ellos quieren ver si la prueba B me genera o genera para la empresa mayores ingresos que la prueba A.
O la otra también que la prueba B tal vez sea de 18 hasta los 50 años, ¿no? Que digamos supera el rango que de la prueba A. Entonces tenemos nuestro dataset que indica el nombre de la campaña, fecha del registro, la cantidad gastada en la campaña, el número de impresiones que cruzó el anuncio, el número de impresiones únicas recibidas en el anuncio, el número de clics en el sitio web, el número de usuarios que realizaron búsquedas en el sitio web, el número de usuarios que vieron contenido y productos en el sitio web, el número de usuarios que agregaron productos al carrito y el número de compras. La empresa realizó dos campañas, campaña de control y la campaña de prueba, ¿no? La campaña de control creo que es lo que les decía, todo lo que normalmente hace la empresa y la campaña de prueba es justo, ¿no? Su etapa de innovación. Realiza pruebas A/B para encontrar la mejor campaña para que la empresa consiga más clientes. Entonces, su objetivo en este caso es obtener mayores clientes, ¿no? Entonces, vamos a continuar con eso. Primero vemos, ¿no? Vemos nuestra data. ¿Nuestra data qué tipo es? Tipo CSV, ¿no? Vemos que tenemos dos datas. Entonces, por esto, ReadR les recomiendo. Acá, carga de datos. Tenemos dos datas. Vamos a llamarle acá control, que va a ser read-csv, data y control. Verificamos, siempre verificamos lo de cargar, control, hacemos glimpse. ¿Qué es lo que pasa? Si bien han leído los datos, vemos que la data no ha sido leída correctamente, ¿no? Si bien es un CSV, vemos que esto está dividido por el punto y coma. Entonces el delimitador es punto y coma. Aquí el read-csv, el delimitador por defecto es la coma. Entonces para esto hay otra función, read-delim. Entonces aquí definimos el delimitador, que sería el punto y coma. Corremos esto, lo leemos y ahora sí, ¿no? Ahora sí. La data leía perfectamente. Esperemos que esto sea también aplicado para el test o para claro, para la data de test. ¿Vieron ustedes cómo hice esto? Sin hacer control C y control V. Entonces son unos shortcuts que tiene el R, ¿no? Acá le vamos a hacer una test group, lo cargamos. Ya tenemos control y acá tenemos test. Es por eso que me gusta el R bastante, tiene bastantes shortcuts y muy buenos. Entonces le hemos leído, ¿no? La data correctamente. Tenemos 30 y acá tenemos 30. Entonces, acá nuestro objetivo, si bien no nos dicen, nosotros tenemos que ya asumir que tenemos que agrupar estos datos, ¿no? Tenemos que agrupar control test y tener una data general. Entonces, agrupémoslo. Verificamos si los nombres o la cantidad, los nombres y la cantidad de variables es la misma para hacer la agrupación. Tenemos 10 variables acá y 10 variables acá. ¿Ok? Campaña, nombre, fecha. Si ustedes hacen la comparación uno por uno, verán que el orden es el mismo. Campaña, fecha. Number of add to cart, of purchase. Ok. O sea, lo que tendríamos que hacer ahora es conglomerar estos dos. Entonces hacemos esto. Control by-rows. Test. Def. Ya está, ¿no? Ya los hemos conglomerado. Sencillo, con bind-rows. ¿Qué hace bind-rows? Es, ¿qué decirlo? No sé si será conexión. Lo une por filas, ¿no? Lo une por filas. Voy a dibujar acá. Por ejemplo, tenemos nuestro primer data frame. Este sería el control. Y en el caso de test, al utilizar bind-row, lo que ha hecho es unir estos, ¿no? Es unir estos. Y cuando se aplica bind-row ya tendríamos todo esto. Ya lo tendríamos unido. Y como tienen la misma cantidad de variables, no habría problemas, ¿no? Y los mismos nombres no habría problemas. Y entonces justo lo que vemos. ¿Qué cosa más haríamos acá? Ya hemos cargado los datos. Acá, esto se llama preprocesamiento.
Los nombres normalmente en el R no se recomiendan tenerlos de esta forma. O sea, no debe tener espacios el nombre de la variable. Como ven acá, veamos espacio, ¿no? Este number o este Michi no debe existir. Entonces aquí lo que sigue es, vamos a hacerle una transformación a esto. Vamos a darle, acá esto se llama, vamos a darle data cleaning o limpieza de datos. Les presento este paquete. Luego de hoy día se van a enumerar, lo van a usar para toda su vida con los nombres de variables. Namesdf, nor var names. Y esto lo vamos a guardar. Y ahora miren cómo salen los nombres. Perfecto, ¿no? Hermoso. Campaign name, que es justo lo que al inicio, o sea, el espacio lo ha convertido en guión. La fecha que estaba en mayúscula también la ha convertido toda en minúscula. Spend USD, le ha quitado los corchetes y el espacio y la ha convertido en guión, ¿no? Number of impression, miren lo que ha hecho. El Michi le ha puesto en number. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí vemos que en los nombres de las variables está perfecto. Ok. ¿Qué nos faltaría acá? Entonces acá creo que ya podemos iniciar con el objetivo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Veamos un poco. Era hacer un bubble chart. No sé si recordarán, pero igualito lo vamos a ver acá. Bubble chart. Un bubble chart en realidad es esto, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber esto, ¿no? Nuestro eje X es una variable numérica, el eje Y también es una variable numérica y en el centro hay otra variable numérica o el tamaño también es otra variable numérica, ¿no? En realidad tenemos que trabajar tres variables numéricas. Tres variables numéricas. Tenemos una consulta. ¿Qué pasa si las variables son impares? Ejemplo, 10 columna en una y 7 en columna en la otra. ¿Qué pasa si las variables son impares? Ejemplo, 10 columnas en una y 7 columnas en la otra. Ah, a ver, ok. Vamos a hacer acá una pausa. ¿Qué pasaría, no? Si fuera 10 aquí y 7 aquí. Para hacer el bind-rows, lo preferible es que tengamos el mismo número de columnas. El mismo número de columnas y en ese orden, para que no haya problemas. Pero hagámoslo prueba, veamos qué tal. Si me lo preguntas así, la respuesta que sería en una, depende, ¿no? Depende de la situación. Pero si fuera 17 me quedo con la 7 nomás. Pongámosle una, vamos a eliminar, a ver, eh, quitemos date. Vamos a cargar esto, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Y vamos a hacer null. Si nosotros vemos acá, entonces hay que tener cuidado cómo trabajamos los datos, ¿no? Test, glimpse. Nosotros vemos que hemos eliminado date de control, ¿no? Ahora si ustedes ven, date no está. Y ahora veamos qué tal nos sale esto. Si bien el código ha ejecutado, hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a ver qué nos ha devuelto. Entonces, campaign name, spend USD, number of impression, reach, number of website, number of search, number of view content. Parece que las variables se han acomodado de acuerdo al nombre, pero aquí tenemos NA, ¿no? Parece que le ha puesto NA para ver todo lo que es control, o sea, ha creado la variable day, pero le ha puesto lo que es control NA. Y en teoría test debería tener la fecha, ¿no? Entonces, tenemos que verificar, ¿no? ¿Cómo verificamos si eso está bien? Filter, campaign, name, igual control campaign. Si yo hago este artificio, ahí haciendo una pausa para responder a ese compañero, vamos a responder algo rápido. Pull date, o sea, aquí estoy filtrando solamente lo que es control. Me tiene que volver NA, ¿no? Ese es correcto. Pero en el caso del test, me tendría que volver las fechas, ¿no?
Entonces vemos que sí lo está ejecutando correctamente, ¿no? Y ahí se responde la consulta de su compañero. Si tenemos diferentes columnas, o sea, no hay una en la otra, lo que va a hacer bind-rows va a ser que al conglomerarlo va a incluir la variable, pero le va a poner NA, ¿no? Le va a poner missing. Y eso está bien, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto. Control. Ahora sí continuamos. Ahora sí vamos con el bubble chart. Entonces aquí lo que sigue es... No hay nada, Marcelo, no te preocupes. Entonces lo que sigue aquí es escoger, ¿no? Nuestras variables numéricas. Entonces recordemos, o sea, ¿cuál es nuestra intención? ¿Cuál es nuestra data? Analizar el RFM, no, disculpen, el A/B testing, ¿no? O sea, tenemos que encontrar variables que más o menos vean eso, ya que esa es la parte interesada. Entonces, una variable a incluir sería tal vez los gastos en dólares, ¿no? Entonces tenemos ahí una variable, spend USD. Otra variable tal vez sería el alcance, ¿no? El alcance, reach. El alcance se refiere a cuántos clientes ha llegado, ¿no? ¿Cuántos clientes ha llegado? ¿Cuántos clientes ha llegado? Y otra variable tal vez importante o buena para graficar sería el número de compras, ¿no? Número de compras que le interesaría a una empresa. Entonces vamos a hacer algo rápido a ver qué tal nos sale. Entonces tenemos nuestra data, df ggplot, AES. Definimos nuestros ejes. Eje X tal vez pongamos el, el alcance. Y pongámosle reach. No, el número de compras. Number of purchase. Number of purchase. Y el tamaño que sea el gasto en dólares, ¿no? Esto guión point. Y ahí tenemos esta gráfica, ¿no? Y ahí lo que seguiría es darle un poco de formato, ¿no? Normalmente cuando hacemos esta gráfica de bubble plot, o bubble chart, normalmente los puntos son contados. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esto acá. O sea, los puntos son contados. En este caso nosotros tenemos alrededor de, creo, 60 puntos. Pero si ustedes ven en un bubble chart, o sea, es un poco de teoría, ¿no? En un bubble chart, eh, mm, son pocos puntos, ¿no? En realidad, si contamos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué? Porque en realidad compara categorías, ¿no? O sea, está comparando una cantidad limitada de puntos. No es como un scatter plot que compara n puntos. Pueden haber 100, 200, 300. Pero cuando hacemos un bubble chart, un bubble plot, la cantidad de puntos es nada, o sea, es contada, ¿no? Es límite, limitada. Tal vez unos 5, unos 10, unos 15, no más. Entonces, si bien una forma es graficarlo de forma tres variables numéricas, la otra que también sería buena es ponerle esto. Gasto en dólares. Vamos a cambiar esto acá. Gasto en dólares. Y acá le voy a agregar acá color campaign. Y vamos a ver qué tal va. Acá le vamos a agregar un poco de formato. Dem-w. Tal vez el tamaño lo voy a incrementar. Size igual 2. Size igual 3. De ahí no nos dice mucho, la verdad. No nos dice mucho. Si vemos, no hay algún patrón ahí, ¿no? Y este es también, o sea, por más que hagamos, y esto es parte de ser analista de datos o ver un tema de datos, o sea, no siempre que hagamos una gráfica, siempre vamos a encontrar un insight. O sea, nuestro objetivo es encontrar un insight, pero no siempre lo vamos a encontrar. Entonces, en este caso, algo que podríamos decir de acá, no hay un patrón claro, ¿no? Tal vez acá que se centren, tal vez los controles
la data de entrenamiento, la data de testeo, la prueba de test y la prueba de control, ¿no? Está tal vez parejo, ¿no? Tanto uno como en otro lado. No hay como una aglomeración de puntos en una zona. Eh, Otra forma de verlo que sería tal vez agruparlo por día, ¿no? Y esto ya viene a ser esto, def campaign name, utilizando esta variable, unique, utilizando esta variable. Entonces lo que yo quiero ver tal vez, y sería bueno, le interesaría a los stakeholders ver tal vez, ¿no? Eh, Dime qué día de la semana, muéstrame las características, ¿no? Del día de la semana y compárame estas variables, número de compras, el gasto y... Lo hemos visto, ¿no? Estas tres. Entonces para esto tendríamos que hacer una transformación. Df, vamos a esto, vamos a hacer un poco, vamos a poner modo rápido. Entonces aquí lo que sería hacer esta transformación, ¿no? Vamos acá al preprocesamiento. Def mutate date. Para esto, cuando trabajamos con variables tipo fecha, llamamos date. Vemos un poco el formato. Este sería día, mes, año, ¿cierto? ¿Logran ver? Día, mes, año, ¿no? Día, mes, año. Date. Glimpse. Entonces ya lo tenemos en formato. Y siempre tenemos que validar eso, lo recomiendo, lo sugiero bastante y lo recalco bastante. Tenemos que verificar que lo que hemos ejecutado es correcto, ¿no? Si bien el R no nos lanza error, no sabemos si lo que hemos ejecutado es lo que queremos. Puede sonar un poco raro, pero es la realidad de las cosas. En mi experiencia, varios compañeros, incluido yo, a veces ejecutamos no hay error, pero no es lo que queremos, sino devuelve algo que nosotros pues, no queríamos. Entonces, acá, esto nos debería volver el 2019, agosto el primero, y es justo esto, ¿no? Si comparamos el otro, aquí también. Entonces, checa ahí. Lo que nos faltaría, ¿qué sería? El día, ¿no? Entonces vamos a crear otra variable. Sería día, semana. Sería igual date. Creo que con esto se simple. Pero en este caso nosotros no lo queremos en esto, ¿no? Creo que acá hay dates. Lo queremos en lunes, martes, miércoles, ¿cierto? Entonces esto, how to get date. Entonces esto, necesitamos obtener el día de la semana. Parece que es con esta función, weekday. Vamos a ver. No, no nos devuelve. Weekdays. Entonces esto, ¿no? Label true. Aquí nos falta este parámetro, label true. Disculpen ahí que vaya un poco rápido, pero es la costumbre. Entonces aquí, o sea, lo que he hecho aquí es ver esto, ¿no? Weekday, que es justo lo que está eh, calculando. Acá lo está devolviendo en números. Aquí también lo está devolviendo en números. Entonces no me sirve este código. Aquí ya lo devuelve ya en esto, ¿no? Que es justo lo que queremos. Vamos a ver. Y ahora sí, ¿no? Tenemos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Y por qué dirá, no? ¿Por qué me devuelve esto en jueves, viernes y por qué no te lo devuelve así tal cual San en inglés? Por, bueno, el formato, ¿no? Ya es la configuración de la computadora. Entonces, aquí lo tenemos, lo guardamos en nuestro data frame. Borramos esto. Y ahora sí. Ya, pero aquí, ¿qué nos falta? Tenemos que hacer este cálculo, ¿no? Vamos a hacer una agregación, ya que lo queremos hacer, o sea, comparar los días de semana. Group by, día de semana, summarize. Entonces acá le vamos a poner promedio de gastos. Min spend, que viene a ser min de spend USD.
Vamos a hacer 3 de estos. Y luego el promedio del alcance, ¿no? Para ver cuánto es el alcance por día. Reach, number of purchase, el promedio de compras. Esto pongámosle stats semana, pongámosle. Mean reach. Lo probable que lo que puede haber pasado acá es que mean reach haya missing ahí en esos datos na.remove true para que no haya problemas. A ver, vamos a ver. Y ahora sí, ¿no? Lo probable es que haya pasado es que en min-reach hayan vacíos, missing. Entonces, siempre cuando hagamos este promedio, agregámosle este parámetro. Para que no haya problemas, ahora sí. Ahora sí tenemos los datos buenos, ¿no? Ahora lo que viene a hacer, graficar. Y como ven, ya lo tenemos 7 puntos, ¿no? Que es una característica de Bubble Plot o Bubble Chart. Entonces, stat semana lo llevamos acá. Viene a ser min-spent, gasto promedio, min-reach. Y en otro min-purchase. Ok, vamos a ver un poco la estructura. Ahora vamos a darle esto de acá. Nuestras tres variables están en numérico, así que no hay problemas. Aquí lo tenemos la escala. Color no me sirve, quiero size. El promedio de compras, size. Ah, ¿por qué aparece esto? ¿Por qué no cambia el tamaño? Es porque, recordemos, o sea, este parámetro, ¿no? Size igual 3. Entonces quitamos esto y ahora sí debería. Tal vez alguien diría, ya tenemos acá las interpretaciones y acá hay un mejor insight, ¿no? Porque vemos diferencias claras en el promedio de compras. Pero quisiéramos saber 2 días, ¿no? Agregamos esto entonces, guión, aquí vamos a hacer esto, vamos a presentarle otro código, otro paquete, gg repl, text, no, label, repl. Entonces lo vamos a poner acá, label igual día semana. Cierra esto acá. Es. Y es un poco jugar aquí, ¿no? Con el código. Si bien ustedes vieron al inicio, acá el tamaño o sea, se identificaba los días, pero ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que variaba, ¿no? Variaba. Acá, como era menor tamaño, se enlazaba con el tipo o el tamaño de la letra. Y eso justo no es lo que queremos, ¿no? Entonces lo que he hecho acá es poner esto acá. Y acá en geom-label REPL le defino un tamaño fijo. Y entonces justo lo que obtenemos es esto, ¿no? Y acá le tenemos que dar una vuelta, ¿no? Acá, como todo, le tenemos que dar una vuelta y encontrar el insight. ¿Cuál sería el insight que podríamos sacar de acá? Una cosa que podemos ver de aquí es que los días o los fines de semana, ya sea sábado y domingo, el gasto promedio es bajo. Como ven, el gasto promedio es bajo. Ese es un insight que podríamos sacar. Pero ¿qué es lo que más les interesaría a los stakeholders, ¿no? Las compras, o sea, las ventas, las compras. Entonces, prioricemos este indicador. ¿Dónde ocurren las mayores compras?
Y hagamos esto. Vemos que las compras mayores ocurren lunes, martes, miércoles y viernes, ¿no? Y alguien diría, ¿no? O sea, ya tenemos 4 días, agregámosle el jueves. Pero no. O esa sería una forma, pero la forma correcta tal vez, o mejor sería, todos los días de la semana son rentables a excepción del jueves, ¿no? O otro insight sería comunicarlo, ¿no? Eh, en la semana de lunes a viernes, a excepción del jueves, el promedio de compras es alto. Y otro insight que podríamos decir que el alcance promedio se logra acá en estos días, ¿no? Miércoles y viernes, se logra un alcance alto. Entonces, un poco ya estamos ahí combinando, ¿no? Las variables. Entonces aquí ponemos el insight. Nos llevamos esto acá, ya que ya lo tenemos listo. Llevamos esto acá. Ponemos esto. Eje X viene a ser el promedio en gastos. Promedio en gastos. El eje Y viene a ser el promedio del alcance. Y viene a ser a cuántos clientes o personas ha llegado, ¿no? El promedio, o sea, a cuántas personas, promedio de personas. O el alcance, pongámosle alcance de personas, ya, sus términos, para no ser tan técnicos. Promedio gasta en dólares. El alcance de personas, el alcance promedio. Promedio de personas, que sería, ¿cómo sería esta gráfica? Sería. Hay otra sugerencia, es, si quieren, normalmente no ponen el título, ustedes pueden decir, ¿no? Acá en esta gráfica comparamos el promedio en gastos, en el eje X promedio en gastos, eje Y el alcance promedio de personas, y el tamaño incluye el promedio de compras. Eso lo pueden anotar. Si ustedes no se quieren complicar por el título. Pero en este caso vamos a intentar hacer el título. Pero acá lo más importante y lo que destaco es, pongamos el insight, ¿no? ¿Cuál sería el insight? ¿O qué le gustaría escuchar a los stakeholders? ¿Qué días, no? ¿Qué días tenemos un buen rendimiento? Entonces, miércoles, como vamos acá, miércoles y viernes son los días, eh, digamos, rentables. Son días muy rentables, ¿no? Muy rentables o buenos. ¿Por qué? Porque tenemos un alcance promedio de personas. Al tener un mayor alcance, eso es bueno para la empresa, ya que al tener o al llegar a más personas, eh, la tendencia es que tengamos mayores ventas, ¿no? Entonces, eso es. Entonces tenemos que miércoles y viernes son días muy rentables o días muy buenos, ya que tenemos un alcance promedio de personas muy alto y el promedio de compras también es alto, ¿no? Como vemos, ya que el tamaño del círculo es más fuerte que el otro. En cambio, lunes y martes, o sea, podemos seguir comentando, ¿no? Pero destaquemos el insight que queremos resaltar, ¿no? En este caso, estos días, miércoles y viernes con los días muy rentables. En este caso, ¿cuáles serían las posibles acciones que la campaña o la empresa invierta o ponga foco en estos días, ¿no? O tal vez que las inversiones se centren un poco más de inversiones aquí y menos inversiones aquí. Y claro, valga detallar que jueves no es un día bueno, ¿no? Miren cuántos insights encontramos acá. Por ejemplo, jueves no es un día bueno. ¿Por qué? Porque el promedio de compras es bajo, el alcance de promedio de personas es bajo y miren, el promedio de gastos es fuerte. Entonces, jueves para nada es recomendable invertir. Entonces, miren los insights que encontramos, ¿no? Este es uno bueno, este es un insight bueno, para así decirlo. Este es un insight, no sé si decirlo malo, pero acá detallamos que jueves no es un día muy, no es para nada rentable, ¿no? Entonces, vamos a agregarle un poco de estética acá. Tal vez, eh, ya para terminar. Como le decía, no es necesario que pongan esto, pero si quieren, pongámoslo acá. Título pongamos promedio en gastos versus alcance
alcance de personas eh, por día, de semana. Promedio en gastos versus alcance de personas por día de semanas. ¿Cómo pondríamos el promedio de compras versus... se me ocurre esta forma. Pero sí, igual son libres. Este es un ejemplo en realidad promedio de compras. Promedio de compras. Ok, y ahí tenemos identificado. Aquí le vamos a agregar un poco. Ahora luego lo que sigue es un poco estética. Union Point, Color, tal vez el Deep Blue. Este es el clásico que me gusta. Eh, a ver, Fill. Vamos a ver. Black. Creo que es así. Black. No. Ya está un poco mejor, ¿no? Esta presentación, digamos, el promedio de compras no nos ayudaría mucho, ¿no? No nos ayudaría mucho mostrar esto, entonces lo vamos a remover. Esto se agrega legend.position igual no creo. Entonces ya quitamos la leyenda. Algo más que podríamos agregar aquí sería tal vez un poco la escala, ¿no? La escala esto. Entonces nosotros podemos un poco cambiar con esta escala. Creo que era scale size. Entonces aquí está, este parece que está alineando. Entonces aquí definimos esto, ¿no? Le llevamos esto. Y ahora sí, la diferencia ya es notoria, ¿no? Como ven. Vemos que los días rentables los días rentables son miércoles y viernes destaca y acá jueves ya se detalla, ¿no? Por ejemplo, sábado y domingo, como vemos, no son días rentables, ¿no? Tampoco son días para invertir. Entonces nuestros esfuerzos nos basaríamos o maximizaríamos las inversiones invirtiendo en los miércoles y viernes, ¿no? Esto igual le podemos cambiar la escala de 0 a 5. No vemos tanta diferencia y queremos un poco cambiarla o impactar la diferencia o notar esta diferencia, le ponemos de 0 a 8, ¿no? Y vemos miércoles y viernes que destacan. Entonces, veamos o recapitulemos. Como vemos, igualito que el caso anterior, esto lo iniciamos desde cero, pero es importante, ¿no? Preguntarnos. Hemos visto que al inicio, vamos a retroceder un poco. Al inicio no teníamos nada, ¿no? Comparamos control y el test, pero al inicio no teníamos un insight que encontrar. Entonces ahí es clave siempre preguntarnos, ¿no? ¿Qué le gustaría al negocio ver? Entonces aquí hemos metido, en realidad hemos metido, si bien acá hay tres variables, en realidad hemos trabajado con cuatro, ¿no? Ya que esto lo hemos agrupado con el día de semana. Y por último, lo que hemos obtenido es un insight bueno, ¿no? ¿Qué días son buenos para invertir y qué días no, ¿no? El jueves es un día pésimo en realidad y sábado y domingo no es bueno invertir tanto esfuerzo ya que el promedio de compras es bajo, ¿no? Si bien se llega a un alcance, digamos que la rentabilidad, hablemos en otro término, la rentabilidad no es tan fuerte o no es tan buena como los miércoles y viernes, ¿no? Listo. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. La verdad es que esto se esperaba terminar en una hora, pero bueno, es hora y media. Nos hemos quedado en realidad por ustedes. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, entonces como últimos comentarios, nada, esto vamos a igual continuar con este webinar. Como ven, hemos cumplido con todo.
con todos los aspectos. Hemos leído los datos, hemos hecho manejo de datos, calidad de datos, un poco la verificación, la limpieza, la visualización, un poco de data storytelling y por último los insights analíticos, ¿no? Algo que recomiendo también, o sea, si bien generamos los insights, nunca está de más recomendar de nuestra parte acciones. O sea, siempre se recomienda, ¿no? Tal vez no lo tengamos nosotros, tal vez por la experiencia, pero podríamos ir con personas ya experimentadas dentro de la empresa, ¿no? Y preguntarles cuáles serían las posibles acciones, encontrar esto y de repente ellos nos ilustran más nuestra visión.